Me contestan, ¿ya? Recién nacido prematuro de 29 semanas, o sea, es un prematuro extremo, con distensión abdominal leve, presenta residuo gástrico y todavía no tiene ningún hallazgo radiológico específico. Según la clasificación de Bell, ¿en qué estadio se encontrará? Como sospecha. Y justo su compañerito se acercó a mencionarme sobre la clasificación de Bell. Tenemos clasificación de Bell y el otro es Bell modificado. En el Bell modificado nos habla sobre el 1, le da su estadiaje en 1A y en 1B. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el 1, que es sospecha, entre el 1A y el 1B? La diferencia es que el 1B vamos a tener sangre oculta o visible en las heces. Después en ambos vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Clínicamente va a haber intolerancia alimentaria leve, distensión abdominal leve, residuo gástrico. A nivel sistémico vamos a encontrar inestabilidad igual térmica y a nivel radiográfico vamos a encontrar igual una leve distensión intestinal o pues no hay signos específicos radiográficamente, ¿no? Solo se queda en sospecha. ¿Ya? Esa es la diferencia del 1A con el 1B. Otra preguntita. ¿Cuál sería el factor protector para en esta enfermedad? La fórmula artificial, lactancia materna, prematuridad o hipoxia. Está fácil. Hipoxia. El otro. Recién nacido de 32 semanas con enterocolitis necrotizante confirmada, presenta deterioro clínico, abdomen tenso, ¿no? Distendido y una radiografía con neumoperitoneo. ¿Cuál sería mi conducta? Cirugía. ¿Verdad? Acá solamente son poquitas diapositivas, ¿ya? La displasia broncopulmonar, recordar que es una enfermedad pulmonar crónica del prematuro, y lo importante de esto es recalcar que es un prematuro expuesto a oxígeno, dependiente de oxígeno, en mayor o igual a 28 días que ha estado expuesto, con una edad gestacional de 36 semanas corregidas. Esta displasia broncopulmonar lo vamos a dividir, a clasificar en leve, moderado, severo. El leve está relacionado con el soporte de oxígeno por cánula binasal menor o igual a 2 litros, el moderado mayor o igual a 2 litros y el severo que va a requerir con un afío mayor al 0.30%, ¿no? Vamos a encontrar ahí pacientes que van a necesitar de CPAP, que van a estar en IPPB nasal o inclusive en ventilador mecánico pues invasivo. En este gráfico nos muestra la displasia broncopulmonar, cómo se origina desde a nivel prenatal, luego del nacimiento y de manera postnatal, ¿no? Van a haber moduladores epigenéticos, factores predisponentes también genéticos que van a conllevar a una insuficiencia placentaria a nivel materno, desarrollando dificultad a nivel vascular, haciendo que no se desarrolle de manera adecuada a nivel pulmonar, y frente a esto
se le suma una coriamnionitis o algún proceso infeccioso materno, paciente que nace prematurito, que va a estar expuesto a oxígeno o de repente ya sea expuesto a oxígeno, ya sea por cánula binasal o expuesto a oxígeno, ya sea por requerimientos mayores, ¿no? O como por ejemplo un ventilador mecánico invasivo que está entubado, ¿no? El paciente. Entonces todo ello va a contribuir a un proceso inflamatorio a nivel del pulmón del recién nacido. Y si a esto se le suma por la misma prematuridad procesos infecciosos también al recién nacido, como también enterocolitis necrotizante, como infecciones ya sean precoz o tardías, entonces el paciente va a desarrollar mayor proceso inflamatorio y por ende mayor daño a nivel tisular. Actualmente nos hablan de fenotipos a nivel de la displasia broncopulmonar y tenemos fenotipos a nivel congestivo, que se caracteriza por edema pulmonar, vascular, vamos a encontrar un 8% de hipertensión a nivel pulmonar, ya que hay una reducción del lecho vascular. A nivel intersticial, encontramos inflamación intersticial, va a haber remodelación, va a haber fibrosis. A nivel parenquimatoso, un 12%, donde los alvéolos van a ser escasos, va a haber daño a nivel alveolar. A nivel de la vía aérea periférica, un 7%, va a haber broncoconstricción, hiperreactividad a nivel bronquial. Y a nivel de la vía aérea central, tenemos estenosis, malasia, que se pueden presentar, y los mixtos, que son los más frecuentes, ¿no? Esta hiperreactividad bronquial, que vemos que es un tipo de fenotipo a nivel de la vía aérea periférica, es frecuente también verlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vamos a estar en nuestro centro de salud, por ahí de repente va a venir un lactante, la mamá nos dice, mi bebé frecuentemente sufre de infecciones respiratorias altas y cuando le da la gripe, no es igual que su hermanito menor, ¿no? Nos puede decir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que abordar y preguntar a la mamá? Un lactante, por ejemplo, de 2 meses, ¿no? Tengo yo que saber todos sus antecedentes. Su nacimiento fue prematuro, ¿verdad? La mamá nos puede indicar, sí, mi bebé ha sido prematurito, ha estado 2 meses o 3 meses de repente en el hospital, hospitalizado, ha estado con ventilador mecánico, ha sido muy difícil su destete de oxígeno, ¿no? Entonces, concluir que este pacientito, de hecho, que con 2 meses que haya estado hospitalizado, que ha sido un prematurito, haya tenido displasia broncopulmonar. Entonces, los cuadros pues, respiratorios van a ser más exagerados en ellos o recurrentes, ¿no? Y justamente va a estar relacionado, y son pacientes que pueden conllevar a hacer justamente estos cuadros de hiperreactividad bronquial, pacientitos que van a venir con sibilancias, ¿no? Con distrés respiratorio, porque tienen el antecedente de su prematuridad y la exposición a oxígeno que han tenido durante ese periodo. Entonces, durante la fase temprana de la displasia broncopulmonar, vamos nosotros a tratar de mantener un apoyo oxigenatorio de una saturación de 90-95%, ¿no? Es un pulmón que va a estar inflamado, dañado, entonces no voy a yo esperar a que mi paciente pues me sature 100%, ni 99%. Busco que la saturación sea de 90 o inclusive otras literaturas mencionan de 85 a 95. Si necesita intubación, nos recomiendan administrar surfactante de manera temprana para tratar de reclutar los alvéolos, porque como hemos visto hay una fase acá donde hay escasos alvéolos, ¿no? Es un tipo de fenotipo. Tratar de extubar de manera temprana es lo que se busca. Si necesita
BAFO, que es ventilación de alta frecuencia, de usarlo de manera también temprana como rescate, el uso de las metilxantinas como la cafeína, con una dosis de inicio de 20 miligramos kilo día y dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos kilo día, nos ayuda también en la fase temprana en el manejo de la displasia broncopulmonar. El uso de las vitaminas A también, hay estudios que nos indican en el manejo de esta patología, la restricción hídrica en ellos y el mayor requerimiento energético, ¿no? En la fase mayor, dentro de la primera semana a más, con una edad gestacional de 36 semanas, después del 7º día de uso de corticoides, las recomendaciones que hemos tenido en el año del 2021 ha sido menor de 7 días, se realiza, se usa el esquema Premiloc, que es, justamente nos explica el uso de corticoides, y dentro de ellos tenemos la hidrocortisona. De 7 días hasta los 28 días vamos a tener el esquema de DART durante 10 días, mayor de 28 a 36 semanas de edad gestacional, se utiliza también el esquema de DART modificado, y mayor de 36 semanas, algunos estudios inclusive nos indican el uso de corticoides como la prednisolona, ¿no? El uso de diuréticos también va a estar dentro del manejo, sobre todo en la displasia broncopulmonar severa, porque son pacientitos que se van a congestionar. Si hay edema pulmonar, vamos a usar un diurético de asa, que sería la furosemida, a 1 miligramo kilo endovenoso, y si no hay edema pulmonar, podemos usar entonces los diuréticos tiazídicos. Porque es difícil, ¿no? Cuando vemos estos pacientitos, ya se le extubó, ya está con cánula de repente de alto flujo y después se mantiene con cánula binasal, a veces están solamente con 1 litro nada más de oxígeno y le quitas ese litro de oxígeno o ese 0.5 y comienza a aumentar el distrés, comienza a desaturar, entonces es difícil muchas veces poder destetar por completo. Y ahí es donde va el manejo, ¿no? El uso del diurético tiazídico, el uso de los corticoides inhalados, como la budesonida, que es lo que usamos. Y en última instancia, que no lo tenemos acá, el uso de eculizumab para tratar también de manejar la displasia broncopulmonar. ¿No? A nivel radiográfico, vamos a encontrar edema a nivel pulmonar crónico. Miren este pulmón cómo se ve, de una apariencia quística burbujeante. Vamos a encontrar cambios a nivel intersticial y también lo que le caracteriza es la hiperinsuflación. En la ecografía de tórax también igual va a ser dependiente de quien lo realice. Y vamos a tener estas 3 preguntitas, ¿ya? A ver, recién nacido de 26 semanas con uso de oxígeno por más de 28 días, a las 36 semanas de edad gestacional corregida, aún requiere una FIO de 0.30%. ¿Cómo lo clasificaríamos de acuerdo a la severidad? Habíamos dicho que había leve, moderado, severo. ¿Sería? Severo, ¿no? Recién nacido de 28 semanas con displasia broncopulmonar en seguimiento, presenta desaturaciones frecuentes durante la alimentación. ¿Cuál es la saturación objetiva recomendada? De 90-95%, ¿no? Y algunos que mencionan de 85-95%. Lactante con antecedentes de displasia broncopulmonar, presenta sibilancias recurrentes y hospitalizaciones por infecciones respiratorias altas.
¿Cuál es la complicación a largo plazo de la displasia broncopulmonar? ¿Qué fenotipo habíamos visto ahí? Que presentan los asmáticos. Hiperreactividad bronquial. O sea, pacientitos que van a estar frecuentemente haciendo sus cuadros de hiperreactividad bronquial. Bueno, esto es con respecto a lo que es displasia broncopulmonar. Historias de recién nacido. En realidad son varias, vamos a tocar tratar de ser lo más conciso que se pueda y todas las enfermedades más importantes como son la membrana hialina, el síndrome de aspiración meconial, neumotórax, taquimia transitoria de recién nacido y neumonía. Entonces, en lo que respecta a la enfermedad de membrana hialina, debemos recordar que es una enfermedad que básicamente se va a dar en prematuros, ¿no? Y la gravedad de la enfermedad va a estar inversamente proporcional a la edad gestacional del bebé. Es decir, contra más pequeño sea, la edad gestacional sea menor, generalmente los cuadros de membrana hialina son más severos, ¿no? Entonces, se caracteriza porque apenas el bebé nace va a presentar una dificultad respiratoria que generalmente va a ir aumentando con el paso de las horas, alcanzando su pico máximo entre las 48 y 96 horas. Y básicamente se va a dar porque la prematuridad va a conllevar a una deficiencia de lo que es el surfactante alveolar, ¿no? El surfactante, que es la sustancia tensioactiva, es lo que produce que los alvéolos no se colapsen dentro del pulmón, ¿no? Es producido por los neumocitos tipo 2. Va a haber escasez de esta sustancia justamente porque contra más prematuro sea el bebé no se ha producido de una manera adecuada o simplemente no ha llegado de acuerdo a la edad gestacional a producirse. Esto es para recordar más o menos el surfactante, que es una lipoproteína, ¿no? Está conformada por fosfolípidos, proteínas, es la sustancia que va a lograr la disminución de la tensión superficial, se sintetiza a partir de la semana 20, pero se puede detectar en sangre materna a partir de las 28 a 32 semanas. Y se dice que a las 35 semanas ya alcanza su desarrollo completo. Es por eso que más o menos este cuadro va a afectar a los bebés hasta aproximadamente las 34 semanas, ¿no? Conforme pasen más edad gestacional, los cuadros van a ser más raros. Esto es para poder sintetizar la fisiopatología, recordar que esta prácticamente es casi exclusividad de bebés prematuros. La prematuridad va a conllevar a una inmadurez del pulmón, esto nos va a llevar a una síntesis disminuida del surfactante, esto va a llevar a un incremento de la tensión superficial y esto va a conllevar a producirse atelectasias o microatelectasias que pueden ser inclusive pues, masivas, ¿no? Va a ocupar diferentes grados o diferentes partes del pulmón, ¿no? Podemos ver inclusive los cuadros, la clasificación y la severidad. Las atelectasias, como son colapsos, van a llevar a hipoxemia, hipercapnia y acidosis, que esa es la triada clásica de todos los problemas respiratorios en los bebés, ¿no? Generalmente es hipoxemia, hipercapnia y acidosis, y eso lo vamos a ver pues, cuando tomamos la gasometría en los bebés. Y como consecuencia de esto va a haber un incremento de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Todo esto se le conlleva o se le acuña el nombre de membrana hialina, que antiguamente se le puso este nombre porque los cortes anatomopatológicos de estos bebitos que fallecían se encontraban justamente en el espacio intersticial entre el alvéolo y el capilar como unas mallas o de fibrina, ¿no? Que era un resultado de detritus celulares, ¿no? Macrófagos, y justamente como se veía en la microscopía como unos filamentos se le acuñó el nombre de membranas, ¿no? Por eso se llama la enfermedad de las membranas hialinas, de ahí su nombre. El diagnóstico en realidad se va a dar bajo ciertos criterios. Primero que nada tenemos que tener los antecedentes perinatales. Entonces, dentro de los antecedentes tiene que generalmente hablar de un bebé prematuro, ¿no? Luego tenemos el cuadro clínico, y el cuadro clínico se va a caracterizar por distrés respiratorio, que va a ir aumentando progresivamente como les mencioné. Y dentro de lo más característico, generalmente la mayoría de bebés dentro del distrés va a presentar también el clásico quejido, ¿no? Quejido expiratorio. Dentro también nos apoyamos de la parte radiológica, va a haber la radiografía de tórax, ¿no? Que nos va a dar la clásica imagen de vidrio esmerilado, ¿no? Por eso ahorita vamos a ver las imágenes, y como les mencioné, los grados pueden ser de lo más leve, grado 1, hasta el grado más severo, que es el grado 4. Y el laboratorio, que es, como les mencioné, acidosis metabólica, pH menos de 7.2,
hipercapnia e hipoxemia, ¿no? Esa es la tríada clásica. Esto es para recordar o para ver lo que es la puntuación de Silverman y Anderson, ¿no? Es un score que nosotros utilizamos para ver la cantidad de distrés respiratorio que tiene un paciente, ¿no? Para clasificarlo de acuerdo a la severidad clínica, ¿no? Tiene 5 ítems, ¿no? Y se puntúan de 0 a 2. Es prácticamente como si fuera la puntuación del Apgar, pero inversa. Es decir, los puntajes más altos están separados para los bebés que tienen mayor dificultad respiratoria y los puntajes más bajos para los que tienen dificultad leve, ¿no? Lo que se va a evaluar, por ejemplo, es la elevación del tórax, ¿no? Lo que se llama el desbalance tóraco-abdominal. Normalmente la respiración de un bebé es a predominio abdominal, ¿no? Y cuando un bebé tiene dificultad respiratoria va a haber una asincronía en lo que es el movimiento del tórax y del abdomen, ¿no? Y de acuerdo a este movimiento, contra más severo sea, inclusive se le puntúa como un puntaje de 2 a los que tienen un movimiento tanto del tórax como del abdomen, que no hay una sincronía. El tiraje intercostal son las retracciones, ¿no? Que igual se van a puntuar 0 si es que no tuviera, 1 si fuera una retracción leve y 2 si es que tiene una retracción moderada. La retracción sifoidea es a nivel del apéndice sifoides, ¿no? Que justamente los bebés, como son pequeños, si tienen dificultad respiratoria se va a ver una retracción a nivel del apéndice sifoides. Aleteo nasal, que es justamente la apertura de las fosas nasales en aras de tomar más cantidad de oxígeno, ¿no? Un aleteo nasal simplemente es un reflejo de que al bebé le falta aire. Y el quejido es un sonido característico que se hace al disminuir el diámetro de las cuerdas vocales, ¿no? Para poder retener la mayor cantidad dentro de los alvéolos, ¿no? Recordemos que esta patología se produce porque como no hay surfactante, los alvéolos se colapsan y lo que va a hacer es una disminución de la capacidad residual funcional. Entonces, en aras de que quede la mayor cantidad de aire dentro de los alvéolos, justamente las cuerdas se colapsan para producir esto que finalmente se va a reflejar en lo que se llama quejido, que es un sonido característico. Esto es más o menos unas imágenes. Esta es la retracción sifoidea, como le dije, a nivel de apéndice sifoides, es bien marcada en este caso. Estos son los tirajes, que son las retracciones subcostales o intercostales. Esto en realidad pues, es un video, pero es para ver cómo hay un movimiento aberrante entre lo que es el tórax y el abdomen, hay una sincronía, un desbalance tóraco-abdominal marcado. Esta es la parte de la radiología. Como dije, hay 4 grados de la clasificación de Benz, del 1 al 4. El estadio 1 en realidad es una radiografía prácticamente casi normal, ¿no? Entonces debemos recordar que primero para poder valorar una radiografía tenemos que ver si es adecuada, si está bien tomada, y a partir de eso poder inferir nuestro diagnóstico, porque si la radiografía no cumple unos mínimos criterios, en realidad más de lo que nos puede confundir o tener diagnósticos que sean equivocados. Entonces una radiografía del tórax antero o posterior en un bebé debería ser adecuada si tiene por lo menos más de 7 espacios intercostales, 7 o 8 espacios intercostales, ¿ya? Menos de eso significa que la placa está expirada, o sea, los espacios son más pequeños y cuando una placa está expirada, generalmente el corazón da la sensación como que estuviera imbuido dentro de los semidiafragmas y a veces aparecen infiltrados que no son reales. Lo otro es que tiene que estar centrada, ¿no? Si la radiografía está rotada, ¿no? Y una radiografía está rotada, por ejemplo, cuando vemos que el diámetro de las clavículas no coincide, uno es más pequeño que el otro, o simplemente un campo pulmonar es más pequeño que el otro campo pulmonar. O sea, si la radiografía está rotada, o sea, el radio ingresado así, entonces también nos va a dar la falsa sensación de infiltrados a veces donde no lo hay, ¿ya? Como les dije, la radiografía de una enfermedad de membrana hialina grado 1 prácticamente pasa como una radiografía normal. Casi ni siquiera hay infiltrados, pudiera ser un poco de horizontalización de los arcos costales, pero nada más. La que generalmente se suele ver en los pacientes que se hospitalizan es a partir del grado 2, ¿no? Entonces, en esta radiografía sí ya vamos a encontrar ciertas cosas. Va a haber igual el aplanamiento de los arcos costales, ¿no? Va a haber la imagen que se llama retículo granular en vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es como el vidrio de la catedral, ¿no? Que tiene unos gránulos, ¿no? Que no te permite ver del otro lado, ¿no? Ese es el patrón que así se le ha descrito, porque son filtrados muy finos en realidad. Y el broncograma aéreo, que en algunos casos puede estar presente o no. El broncograma
fisiológico en algunas radiografías cuando no hay bajo la base, no hay ninguna patología, pero el broncograma toma importancia cuando estamos hablando que aparece sobre la base de un infiltrado, ¿no? Y la transparencia del pulmón, a diferencia de la primera placa, ya está comprometida, ¿no? Ya hay, el pulmón ya no se ve negrito, ¿no? Totalmente negrito como en la radiografía anterior, ¿no? Esta es la forma 3, igual los infiltrados son tan grandes que inclusive ahora ya me están cogiendo la silueta cardíaca, no me permiten ver dónde empieza, dónde acaba la silueta cardíaca, ¿no? Entonces, cuando tienes un grado de un infiltrado que agarra por lo menos 2/3 partes de un pulmón o todo un pulmón y todavía mantiene libre el otro, pero no te deja ver la silueta, se le clasifica como grado 3. Y por último, el grado 4 es un velamiento homogéneo. Ambos pulmones están topados, lo que se llama un velamiento total, ¿no? No puedo ver ni siquiera la silueta cardíaca y prácticamente casi el 100% del pulmón está comprometido. Entonces, en este caso, que es la forma más severa, prácticamente casi es una mortalidad del 100%, porque prácticamente ese pulmón no funciona, no va a ventilar. Esto es para recordar el laboratorio, te pregunta de examen. Por tercera vez es hipoxemia, hipercapnia y acidosis respiratoria. Esa es la triada que va a estar como alternativa para marcar, ¿no? Esto solamente para mencionar que aparte de la gasometría nos ayuda en esta parte de del PCO2, del O2 y el pH, existen también lo que se llaman las gradientes respiratorias. O sea, a través de la gasometría, ¿no? El AGA, la máquina me ayuda a calcular, o se puede también calcular con fórmulas, ¿no? Ciertos índices que me van a ayudar o me van a predecir la gravedad del cuadro de un paciente y por ende inclusive su mortalidad, ¿no? Esto solamente para mencionarlos, ¿no? Pero existe por ejemplo el índice oxigenatorio, que si es más de 30 me dice que es un síndrome respiratorio o una membrana muy severa. El otro es el índice alveolo arterial, ¿no? Que dice que si es menos de 0.1 también me refleja que es una enfermedad pulmonar severa. Este índice es importante, ¿no? Y prácticamente lo que quiere reflejar o lo que quiere decir este índice es que si mi capilar pulmonar está bien, está indemne y funciona, y tengo un alveolo que también está clínicamente bien, funciona bien, la sangre pasa oxigenada porque el alveolo funciona y la relación es 1 entre 1, 1, o sea, es el 100% de funcionamiento a nivel de mi capilar y del alveolo. Y conforme se vaya comprometiendo el capilar bajo alguna patología cardíaca o el alveolo, este índice puede ir disminuyendo, 0.9, 0.8, 0.7. ¿Qué significa tener, por ejemplo, un índice de 0.7? Prácticamente para interpretarlo significa que solamente el 70% del pulmón funciona, ¿ya? O sea, funcionalmente es como si solamente tuvieras un 70%, ¿no? Entonces, cuando yo les hablo de que un índice alveolo arterial menos de 0.1, significa que solamente el 10% del pulmón funciona. O sea, el bebé en realidad, los recién nacidos y algunos pacientes pediátricos en los primeros meses, su capacidad de plasticidad, no solamente neuronal, sino a través de todos sus sistemas, es bastante noble. O sea, puede sobrevivir o salir inclusive solamente con un 10% de que funcione su pulmón, ¿no? Eso es más o menos para que sepan la interpretación. También nos ayuda, por ejemplo, para saber en qué momento se le va a colocar el surfactante a un paciente, ¿no? Dentro de la terapéutica existe el surfactante, que son unos viales, ¿no? Que se administran al bebé a nivel de un tubo endotraqueal. Entonces, uno de los criterios, por ejemplo, para saber que un bebé necesita surfactante es que este índice alveolo arterial sea menos de 0.25, ¿no? 0.20, en otras palabras. Entonces, hasta el 20% no necesita surfactante, y si el índice es muy bajo como 0.2, sí necesitas colocar la dosis de surfactante. O sea, para decidir si un paciente le voy a poner surfactante o no, en verdad hay varias cosas. El cuadro clínico, o sea, la desmejoría progresiva, el AGA, que tiene una acidosis respiratoria o acidosis metabólica mixta importante, una radiografía que me demuestre que tiene una membrana adenina severa, grado 2, grado 3, y por último también la gasometría, a ver que tiene un índice alveolo arterial muy bajo, ¿no? Todos esos criterios son los que utilizamos para saber a qué paciente se le va a colocar surfactante. ¿Qué otras cosas nos ayudan en el manejo de estos bebés? Generalmente estos bebés prematuros, ¿no? También nos ayudamos de tomar otras pruebas como glicemia, calcio, electrolitos. Eso es más que todo dentro del manejo de todo el prematuro, diría, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, no tiene mucho que ver con la parte respiratoria, pero igual se pide porque los bebés prematuros también van a tener problemas de glicemias como hipoglicemia, calcio, hipocalcemia.
hipo o hipernatremia, y generalmente la mayoría de ellos puede estar asociado a una infección, ¿no? Por eso que también se piden en conjunto todas esas pruebas. Esto es para ver la prevención, que también es pregunta de examen. La prevención se da a dos niveles, en realidad. Bueno, en realidad solamente a un nivel. Y la prevención no está a cargo de nosotros, en realidad la prevención está a cargo de ginecología. Si ellos prevén que van a hacer un parto pretérmino o un bebé va a ser prematuro, hay la posibilidad de colocar a la mamá corticoides antenatales, ¿no? En este caso, lo que es la betametasona, o dexametasona también, pero la más usada es betametasona. Ahí está la dosis, y generalmente el esquema a colocar son 2 dosis con un intervalo de 24 horas. ¿Para qué se utiliza el corticoide? El corticoide va a liberar catecolaminas en la sangre y eso de alguna manera va a producir un estrés, y este estrés va a lograr la maduración del pulmón, ¿no? Entonces, todo paciente que ingrese de emergencia y ginecología lo evalúa, empieza con trabajo de parto, lo primero que ellos van a hacer es iniciar la tocólisis, tratar de frenar las contracciones, hospitalizarla, y van a iniciar el protocolo después de maduración pulmonar, ¿no? Esta protección le va a durar más o menos una semana al bebé. Si sigue con ese riesgo o todavía no ha nacido, tiene que volver a colocar otro ciclo de 2 dosis más. Esto hasta que cumple por lo menos 34 semanas. Después de 34 semanas ya no se aplica porque, como les dije, las probabilidades son mucho menores porque ya el bebé ya supuestamente ha madurado, ¿no? Entonces la maduración pulmonar es hasta las 34 semanas. Si el bebé por algún motivo no fue efectivo la tocólisis, o sea, paralizar o parar las contracciones, y llega a producirse el nacimiento del bebé, bueno, ahí lo que nosotros ya tenemos que intervenir con las medidas de acción, ¿no? Por parte del equipo de neonatología, ¿no? Va a consistir en la estabilización del bebé en sala de partos, ¿no? Porque algunos bebés por la prematuridad van a estar asociados, quizás no todos, pero no van a nacer bien, no van a nacer con Apgar bueno, pueden nacer deprimidos, van a necesitar estabilización, oxígeno, ciertas maniobras, ¿no? La mayoría de ellos, inclusive si son menos de 30 semanas, van a requerir algo que se llama el CPAP, que ¿no? es un dispositivo que va a su nariz, una máscara, en aras de darle presión a ese bebé y evitar el colapso de los pulmones. El tratamiento va dirigido a varios pasos, ¿no? Uno de ellos también es la colocación del surfactante, que ya les mencioné también, ¿no? En caso de que el bebé empeore, radiográficamente, clínicamente tenga que pasar a la UCI, y ya no necesita solamente CPAP, sino ser intubado, realmente va a ser candidato para recibir surfactante, ¿no? Y después va a recibir la parte del soporte ventilatorio, que puede ser CPAP, o inclusive pasar a ventilador mecánico, o también inclusive a ventilación de alta frecuencia, en el caso de los bebés que están severamente comprometidos. Eso es una figura para ver cómo se realiza la administración de surfactante, ¿no? En realidad en la actualidad hay varias técnicas, esta es la más clásica. O sea, el bebé tiene que ser intubado necesariamente, bueno, en la actualidad no, pero bueno, normalmente se intuba y por ese tubo se le pasa una cánula muy delgada que está conectada a una jeringa con el surfactante, que es una sustancia lechosa, ¿no? Y se le va colocando lo que se llaman alicuotas, o sea, pequeñas cantidades, ¿no? En aras de tampoco no taponar el tubo para pasarle grandes cantidades, y una vez que ya se pasó todo lo necesario de acuerdo al peso del bebé, se procede a realizar unas ventilaciones con el ambú para el producto, pues disiparlo por todo el pulmón, ¿no? Y de ahí pueden pasar varias cosas también. A veces hay pacientes que si están severamente comprometidos van a tener que seguir con ese tubo endotraqueal y pasar a un ventilador mecánico. En algunos casos, cuando no está tan comprometido, el tubo solamente puede ser transitorio para colocar el producto, luego retirarle el tubo y pasarlo a un CPAP, ¿no? Eso va a depender de cada caso. Y bueno, y solamente para mencionarlo, para que lo sepan, en la actualidad hay otros métodos que son menos invasivos, ¿no? Porque colocar un tubo endotraqueal de todas maneras es un procedimiento invasivo. Existe algo que se llama el biotrauma, ¿no? Trauma de las cuerdas vocales, de la vía aérea, por introducción de objetos, ¿no? Entonces, en aras de minimizar ese trauma, ¿no? Existe algo que se llama el LISA, que es la administración de surfactante mínimamente invasivo. Se utiliza el laringoscopio para ver las cuerdas vocales, pero ya no se utiliza un tubo endotraqueal, sino una sonda muy, muy delgadita, ¿no? Que no va a dañar las cuerdas vocales, y por esa sonda, bajo visión directa, se coloca el surfactante. ¿Cuál es la complicación? O bueno, que requiere mucho más entrenamiento, porque colocar un tubo es un poco más fácil de verificar. El tubo, cuando ya está en su posición, puedes auscultar los campos pulmonares,
¿no? Puedes ver la saturación que sube y puedes ver los latidos cardíacos y varias formas de ver que el tubo está en su sitio. En cambio, el otro solamente es tu experiencia bajo visión directa, ¿no? Y tienes que estar tú mismo seguro que estás colocando las cuerdas vocales, porque si estás en otro lado, lo vas a mandar al estómago. Entonces, generalmente este procedimiento, como digo, requiere o demanda un poco más de experiencia en la realización. Estas son algunas complicaciones que se pueden producir de los pacientes que tienen enfermedad de membrana hialina. Puede producirse un neumotórax, que puede estar asociado de manera espontánea, porque hay bebés que van a producirse neumotórax de manera espontánea, o en otros casos puede estar asociado a que han necesitado mucha presión al momento de reanimar en sala de partos, ¿no? Con el ambú, con la máscara de reanimación. Entonces ya han llevado clases de reanimación neonatal, pero a veces cuando la presión excede más de lo que debe recibir, eso va a producir un barotrauma y eso va a reventar los alvéolos y va a producirse un neumotórax iatrogénico, ¿no? El otro es enfisema intersticial, es como un neumotórax pero más localizado, ¿no? Son pequeños neumotórax aislados. El otro es hemorragia pulmonar, porque la mayoría de bebitos que son prematuros, generalmente nacen de mamás con preeclampsia, porque la preeclampsia es uno de los factores desencadenantes de la prematuridad, y generalmente están asociados a problemas de la coagulación, por eso que también sangran, ¿no? Y los vasos pulmonares también son muy, por así decirlo, no tienen la suficiente capa muscular y una ventilación también muy enérgica va a hacer que se rompan, ¿no? La retinopatía del prematuro, que también se va a producir por la misma prematuridad de diferente grado, y la displasia broncopulmonar, que es lo que la doctora acaba de hablar, que es una secuela crónica, generalmente producida en bebitos prematuros, ¿no? Entonces también, contra más prematuro sea y más tiempo esté en ventilador mecánico, más chance tiene de producirse la displasia broncopulmonar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo lo contrario, este no va a producirse en bebés prematuros, normalmente suele producirse en bebés de término o casi finales de término, ¿no? Existe algo que se llama la expulsión normal del meconio, ¿no? Entonces, cuando estamos en el periparto, un bebé ya está a punto de salir, es normal que haya una cierta cantidad de expulsión de meconio, porque hay una relajación del músculo liso a nivel intestinal y suelta meconio al final. Pero de manera patológica, o sea, el síndrome de aspiración meconial se produce cuando este meconio se libera dentro del líquido amniótico mucho antes, generalmente ante alguna noxa, algo que produzca asfixia perinatal en el bebé o un compromiso hipóxico del bebé va a producir una relajación del músculo liso y va a comenzar a eliminar mucho antes de que nazca el bebé, ¿no? Este líquido meconial. Conforme pasen las horas, ese líquido meconial se lo va a ir aspirando, ¿no? Porque normalmente dentro del bebé, dentro de la cavidad amniótica, el bebé está tragando normalmente líquido. Entonces ese líquido, contra más horas pasen, más va a comprometer sus pulmones, ¿no? Entonces la aspiración meconial es una patología que se produce no cuando el bebé nace. Normalmente los bebés ya nacen aspirados de acuerdo a la cantidad de horas que ha estado dentro de la barriga antes de que lo saquen, ¿no? Igual es un